parte sensitiva, ahora los núcleos basales que me van a iniciar todos mis movimientos, pero de nada serviría si no tengo un cerebelo completo, porque el cerebelo, dentro de su estructura anatómica, tiene una estructura central vérmica, o el paleocerebelo, tiene una parte del neocerebelo y tiene una parte del anticerebelo. O sea, estas partes tienen funciones específicas. ¿Qué pasaría si yo tengo dañada la parte del vermis, ¿no? El vermis es la parte del paleocerebelo que me va a permitir que yo como persona, a través de un buen tono muscular, me pueda mantener parada como estoy ahora. Pero si yo no tuviese una área competente, mi tono muscular sería de tal forma que ahorita me desparramaría todo mi cuerpo, ¿no? Esto me viene a mí a la memoria será hace un año, que estábamos evaluando a un paciente con un grupo de alumnos y el capítulo era endocrinología. Entonces, uno revisa la historia del paciente y en el tarjetero decía paciente con hipotiroidismo y que ingresa por infección urinaria, ¿no? Y de fondo también diabético bien controlado. Llegamos a la cama del paciente, una mujer joven, endoscópicamente unos 45 años, y ¿qué es lo que llamaba la atención? En su respaldar había cojines, hacia los costados había cojines. Y yo pensé que, bueno, si es una paciente de 45 años y que tiene una diabetes bien controlada y viene por una infección urinaria, de repente debe tener algo más, ¿no? Entonces, conversando con la paciente, se le veía muy lúcida y le digo, señora, vamos a retirar un ratito las almohadas para poder evaluar tiroides. Y me dice, no, porque me caigo. ¿Y desde cuándo le está sucediendo eso que se cae? Porque le retiré una y se lateralizó todo el cuerpo hacia ese lado. Y le retiré la otra y se cayó todo hacia el otro lado. Entonces, conversando con la paciente, la noche anterior había referido a los médicos que había comenzado a tener sensaciones de dolor de cabeza intenso. Le había encontrado una crisis hipertensiva revisando la historia clínica, estaba con 200, con 120, habían regulado la dosis antihipertensiva y ahí quedó todo, o sea, ya no tuvo más controles, se quedó a dormir y ahora en la mañana, a las 5 de la mañana, su hija cuando quiso ayudarla la encontró toda tirada hacia un costado, le puso almohadones y como también se apoyaba y se iba hacia el otro, le puso del otro lado. Y cuando tratamos de ver el tono muscular de la paciente que diera la mano, no solamente había alteración, pues una crisis hipertensiva puede dar una hemorragia y dar alteración motora en el área correspondiente frontal, pero no te explica por qué el tono muscular estaba venido a menos. La puse al borde de la cama con ayuda y las piernas estaban igual. No había forma de poderla sostener. Inmediatamente le pasamos la voz al médico asistente porque yo no estaba en esa jefatura y se le hizo una resonancia a la paciente, una resonancia con foco a nivel cerebelar y se encontró un infarto cerebelar total. La paciente pasó a cuidados intensivos. Para mí fue la primera y única vez que yo había visto esto, ¿no? Entonces, este es el tema de hoy día, ¿no? Cuando yo quiero hablar del cerebelo, el cerebelo no solamente cumple funciones de mantener un tono, sino le permite a estas personas, por ejemplo, en una olimpiada, mantener la coordinación de los movimientos de todo su cuerpo, del equilibrio, en la fase estática, en la fase dinámica. Eso se llama taxia. O sea, yo puedo tener paciente, en este caso tenía una paciente con ataxia. El paciente no podía coordinar nada. Cuando todo está funcionando adecuadamente, podemos hacer obras maravillosas como las que ustedes realizan o como la que realiza esta pareja. También tiene que ver con el equilibrio, con la posición.
Acá hay un equilibrio no solamente estático acá adentro, sino el que está cruzando de un lado a otro. Hay una ataxia dinámica, hay un buen equilibrio, y eso lo hace este cerebelo, ¿no? El cerebelo va a trabajar en forma coordinada para poder cumplir con estas funciones. Y por lo tanto, para evitar que se produzcan alteraciones en la aerometría, es decir, que si yo quiero agarrarme la punta de la nariz con mi dedo índice, entonces yo lo puedo hacer mirando, pero si cierro los ojos y tengo una alteración, me voy a ir o me voy a quedar corta. Entonces me va a permitir medir las distancias, mantener un buen equilibrio, una buena coordinación, una buena pronación o supinación de mis manos, un buen tono muscular. Tiene que trabajar adecuadamente para evitar que sucedan todas estas cosas. Es decir, que a través de estas vías aferentes, yo voy a tener en continua correlación con los movimientos a través de los haces espinocerebelosos, vestibular, frontoponto cerebeloso, y las respuestas eferentes, porque vamos a ir en relación con el tálamo, la corteza cerebral, el núcleo reticular, vestibular, los haces y los rubros que ya conocen: espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal. Como les decía, el cerebelo pues tiene una serie de funciones. Acá les decía el vermis, que tiene que ver con la postura. O sea, si yo no tengo un buen tono muscular, no voy a tener una buena postura corporal, ni estática ni dinámica, y no me va a permitir que cuando trabaje con un nuevo cerebelo tenga una buena coordinación de los movimientos en toda su complejidad. Habrá una serie de patologías: puede tener tumores cerebelosos, puede producirse hemorragias, isquemias, procesos inflamatorios, abscesos, quistes, algún problema traumático, degenerativo, o tener asociaciones con alguna otra patología piramidal o extrapiramidal, como por ejemplo las enfermedades de esclerosis múltiple, alguna heredodegenerativa, alguna que tenga con un daño en el tronco, en el tallo cerebelar, o ser simplemente patología netamente del cerebelo. En manifestaciones clínicas, el paciente va a venir refiriendo vértigo. Otro síntoma: dolor de cabeza, vómitos, trastornos en el equilibrio, en la coordinación, en el tono muscular, y los signos son laterales al lado de la lesión. Es decir, que yo voy a tener problemas estáticos, cinéticos al lado de la lesión. También podemos tener problemas o trastornos como en la escritura, en la palabra o en la presentación del nistagmos. Si tengo trastornos estáticos, por ejemplo, un trastorno estático sería la astasia. ¿Qué es la astasia? Es la oscilación en posición de pie con aumento de la base de sustentación. Es decir, si ustedes me miran a mí, yo me estoy parando aquí y me ven que las dos piernas están juntas, eso quiere decir que está trabajando todo correctamente. Pero si yo tengo una alteración cerebelosa, lo primero que va a cambiar es mi base de sustentación, para poder tratar de mantener un equilibrio, una coordinación con la postura. Pero si yo pierdo esto, entonces ese es uno de los síntomas que voy a ir, uno de los signos que yo voy a ir a observar en estos pacientes cuando los esté evaluando. Otra cosa que voy a ir a observar es: ¿hay alguna desviación? ¿Qué pasa? Que estoy parada y me lateralizo hacia un lado o hacia el otro, o hacia adelante o hacia atrás. Entonces toman nombres de propulsión, retropulsión, lateralización. Observar si es que el paciente tiene hipotonía y observar si tiene movimientos cerebelosos totalmente irregulares. A eso se llama como catalepsia cerebelosa. Entonces, ¿cómo puedo yo observar la catalepsia cerebelosa? Yo voy a tener al paciente echado en decúbito supino, agarro una pierna, la flexiono sobre el muslo, y después del muslo la flexiono sobre el abdomen
y voy a ver que comienzan a aparecer movimientos irregulares, totalmente irregulares. Entonces tengo que pensar en este tipo de patología. Porque si eso ustedes lo hacen, van a mantenerse en la posición en que yo les estoy dejando. Observar si aparecen los temblores de actitud, de pequeña amplitud, que son rápidos. O sea, todo eso es lo que tengo que observar entonces, ver cómo está mi postura, mi base de sustentación, si hay una desviación o no, cómo está el tono y si hay movimientos totalmente irregulares, pero desordenados, ¿no? Observar si hay coordinación o no con la marcha, porque para poder tener una marcha, todo tiene que trabajar bien, porque yo voy a ir hacia adelante y tengo que ir sobre esa línea, y va el tono, la coordinación, el equilibrio para llevarme ahí. Pero si yo tengo una marcha titubeante, así como la del ebrio, ¿no? Zigzagueante, entonces algo me está yendo bien. Y si a eso le pido que haga algunas maniobras y no exactamente llega donde tiene que llegar, entonces una maniobra simple, tóquese la punta de la nariz, el ojo cerrado, yo me sigo tocando la punta de la nariz, pero ellos no, ellos van a diferentes áreas. Entonces, ver la marcha, la base de sustentación, si es dismetrías, hipermetrías, ver si hay asinergias, alteraciones o movimientos irregulares en el dorso, en toda la columna, ¿no? En los brazos, las piernas, y ver si no realiza, porque dentro de esta asinergia, esa falta de coordinación, puede haber hasta movimientos donde él mismo se golpea. Aquí tenemos una mancha, por ejemplo, del ebrio, lo que les decía. Podemos ver la falta de coordinación aquí, porque incluso así, en esta postura, si yo estoy en esta postura derecha y yo le digo al paciente, si tiene un buen cerebelo, vaya hacia atrás, claro, me puedo ir yendo hacia atrás y cada vez voy doblando mis rodillas para mantener mi equilibrio, pero el paciente que tiene alteración cerebelosa no va a poder hacer eso, porque cae como una plancha hacia atrás. Perdón, cuando les hablaba, por ejemplo, de hacer ya algunos exámenes, ¿no? La diagnosticia, uno le va a pedir al paciente haga maniobra, ¿no? Entonces agarra la mano y le dice prone y supine, o sea, golpee para atrás con el dorso y la palma y con las dos manos, y el movimiento tiene que ser regular y alternante, ¿no? Esto lo tienen alterado. El temblor, ver la forma en que realiza los movimientos, la rapidez con lo que realiza, ver si hay descomposición en los movimientos, porque de repente hay descomposturas en el movimiento que está realizando y eso es parte de esa alteración. Ver si hay trastornos de los movimientos pasivos. Por ejemplo, acá hay una prueba que es la prueba de André Tomás y acá hay otra prueba que es la de Stewart Holmes. En la de Stewart Holmes, uno le dice al paciente, ustedes mismos lo pueden hacer, ¿no? Estiran su brazo, le piden a una persona, usted dice, lleve su brazo, su mano contra su hombro, y usted le va a jalar, ¿no? Ustedes al jalarle lo sueltan bruscamente, y el paciente que tiene movimientos agonistas y antagonistas puede regular el control y no va a permitir que se golpee su hombro. Que sí se observa esto en el paciente que tiene alteración cerebelosa. O en la prueba de André Tomás, como dice ahí, que es el movimiento de vaivén de los miembros superiores. Es como los movimientos pendulares del antebrazo y de la mano, y los movimientos pasivos son más amplios en el lado de la lesión. Les digo, los músculos agonistas y antagonistas tienen que trabajar coordinadamente. Esto no sucede cuando hay trastornos en los pacientes con patologías cerebrosas. Lo mismo aquí, cuando uno le pide al paciente que realice, por ejemplo, maniobras como escritura de un papel, o el momento de que hable, la disartria, que ustedes la van a detectar rápidamente, o cuando evalúen la presencia de nistagmus, ya sea vertical o horizontal, ¿no? Le piden al paciente, mire mi dedo de frente, siga el movimiento mi dedo, pero no mueva la cabeza, siga, y ahí sí van a ver el movimiento lento y rápido. Eso se llama el nistagmus. En el diagnóstico hay que observar
¿dónde puede estar la falla? Todo va a depender de lo que yo encuentre, ¿no? Ya les dije que puede haber áreas a nivel mediano, el cerebelo es en la región del vermis, el paliocerebelo, entonces ahí espero encontrar, este paciente tiene una postura, un tono, se está cayendo, se va hacia los lados, no hay, o hay alteraciones en la postura, retropulsión, propulsión, entonces ahí está la alteración. O puede tener alteraciones a nivel del hemisferio, a la altura del neocerebelo. Entonces este paciente no está coordinando adecuadamente, entonces yo voy a encontrar incoordinación de los movimientos y voy a alteración también en su tono muscular. Y lo mismo si encuentro un síndrome cerebeloso asociado a otro tipo de patologías. O sea, no siempre vienen las cosas puras, como por ejemplo el caso que ya les conté. En la vida me hubiese imaginado encontrarme con un paciente que ingresó con infección urinaria y era diabético, o sea, tenía todo el derecho de hacer un problema de ACV, pero no me imaginé que iba a ser un problema cerebeloso. O sea, estos síndromes cerebelosos pueden ir asociados con patologías tanto de la corteza, del tronco, de la vía cerebelosa al mismo tiempo. Siempre hacer estudios de imágenes para complementar la evidencia, ¿no? Tengo que tomar la tomografía o la resonancia magnética, ver si necesito un electroencefalograma o si es que necesito en algunos casos ver pues estudios de potenciales evocados, si necesito hacer hasta una biopsia del área con algún procedimiento invasivo. Acá podemos ver algo en la parte inferior, ¿no? Esta niña, para poder caminar, o para nosotros cuando caminamos, hemos hecho repetición durante muchísimo tiempo de aprendizaje, de que nuestros movimientos, de cómo tiene que ser el movimiento para caminar. O sea, nuestro movimiento y la coordinación de nuestros músculos agonistas y antagonistas han aprendido cómo tiene que coordinar, y con la práctica uno ha logrado algo. Lo mismo cuando uno quiere, por ejemplo, arriba, ¿no? Quiere jugar con la pelota y tiene que practicar repetidas veces para lograr ese objetivo. Entonces, cuando tú trabajas, ok, entonces estamos hablando de que hay una buena coordinación, no hay alteraciones en la coordinación, pero si eso no es así, hablamos de lo que se llama ataxia. Para esto, hemos dicho que el cerebro no trabaja como un ente solo, tiene que trabajar en forma coordinada, tiene que llegar el mensaje, tiene que haber una buena sensibilidad propioceptiva, tiene que haber un componente vestibular, porque el oído tiene el octavo par, la parte vestibular, los canalículos semicirculares, el sáculo, el utrículo, que tienen que ver con el buen funcionamiento. El cerebelo, la parte visual y la parte cortical deben trabajar adecuadamente. Cuando hablamos nosotros de sensibilidad propioceptiva, ¿qué quiere decir? Viene a la cabeza mi médula, la asta posterior y los haces y los cordones de Goldberg tienen que estar trabajando adecuadamente. ¿Qué pasa si tengo un paciente con una lesión postraumática por un traumatismo vértebro-medular? ¿Cómo va a estar eso? Ya está abolido. Entonces tiene que trabajarse adecuadamente esto con su cerebro, con el componente vestibular, para que estos canalículos también intervienen durante el equilibrio. También tenemos que ver con todas las cintillas posteriores, los haces vestíbulo-espinales, mediales y laterales, todas las conexiones encefálicas y nuestro componente cerebeloso completamente operativo para que se realice toda la función. No podemos dejar de lado el componente visual, el área cortical. Eso ya lo han tocado ustedes en una clase específicamente. Entonces la ataxia es una alteración de la coordinación, y cuando uno va a explorar, entonces tengo que hacer la ataxia en forma estática, ¿no? Entonces le voy a pedir al paciente observar, voy a hacer la maniobra de Romberg. Al paciente, como les decía, tengo que ver cómo está, si está positivo o no, y tengo que sensibilizarlo en algunos casos. ¿Qué le pido a mi paciente? Entonces ustedes ven en la imagen de la derecha.
Aquí podemos ver a un paciente con sus brazos a los costados, los pies juntos, y en la otra imagen el pie incluso lo pone por delante. Entonces al paciente se le pide que se pare con los pies juntos, los brazos hacia los costados, y uno incluso le va a pedir al paciente estire los brazos, cierre los ojos, y no tiene por qué, nuestra postura, si todo está ok, no tiene por qué alterarse. Pero ¿qué pasa si yo le pido al paciente que haga la maniobra y ya de por sí ya viene toda esa historia de doctor, estoy con vértigo o estoy lateralizando mi marcha, pero yo tengo que ver y estoy cerca del paciente y le hago la prueba, ¿no? Cierre los ojos, ponga los brazos, estire y ¡pam! Se va para el lado derecho. Entonces ya hay lateralización de la marcha en un rocker positivo. O le pido al paciente que en esa postura que lleve un pie delante del otro y despierto también la ataxia en este paciente. Fase 2. Ahora, para hablar de la ataxia dinámica, es todas las otras pruebas que ya les he mencionado en forma suelta durante la clase. Quiero medir, por ejemplo, la prueba de índice nariz. Entonces se le dice, toque la nariz, estire los brazos y en una posición tiene que tocarlo y tocar el objetivo que es la nariz. O también puedo decirle toque el índice y con la oreja o cambio el otro brazo. O también puedo decirle si está en cama y no puede hacer la maniobra del brazo porque por decir tiene un aparato de yeso, entonces le digo el talón, toque la rodilla y cambio de pierna, el otro talón y la rodilla, ya puedo tener una idea también de que se está realizando el movimiento adecuadamente. Hay que hacer una serie de maniobras ¿qué son las maniobras de Fournier? Al paciente se le van a dar órdenes para que realice las siguientes funciones. Entonces le dice, por ejemplo, pase del decúbito dorsal a sentado, de sentado a parado, de parado, camine hacia adelante, camine hacia atrás, va hacia los costados, sube o baja esta escalera. Uno le indica funciones para ver si las cumple y si hay coordinación, equilibrio y todo, va a hacerlos perfectamente. También le puede pedir hacer alteraciones, funciones alternantes, como la prueba de la diadococinese, prone y supine la mano, o la maniobra de las marionetas, ¿no? Entonces, ¿qué hallazgos puedo yo encontrar? Puedo encontrar discronometría, es decir, alteración en el inicio y duración, o puedo encontrar asinergias, faltas de coordinación, fragmentación en algún momento del movimiento, dismetrías porque no alcanzó el lugar de objetivo que tenía que llegar, o puedo ver hipermetrías o hipometrías no tocando el lugar que se requiere, y la marcha táxica. Entonces, ¿qué es la marcha táxica? Si hemos dicho que la ataxia es que uno se pare con una buena base de sustentación, con equilibrio de brazos, buen tono y que pueda realizar la maniobra de pie, sentado y no hay romper, entonces la ataxia es la inestabilidad y se va a manifestar. ¿Por qué? Porque lo primero que observan es la base de sustentación ancha. Es amplia, es lo primero. Y el paciente está imposibilitado de mantenerse adecuadamente ahí, se va, cambia alguna postura. Las maniobras tienen que observarse alguna alteración en todas las órdenes que vieron ustedes y ver si hay diadococinese o no. Y las etiologías pueden ser múltiples. Si es por trastornos de la sensibilidad propioceptiva, pensar desde lesiones en la vía piramidal, polineuropatías, lesiones en el cordón posterior, lesiones talámicas. Si es por problemas de incoordinación cerebrosa, entonces tiene que pensar en todas las áreas y relacionen con qué edad, si tiene 80, 90 años, si está bajando de peso, de repente alguna zona tumoral, o si están presentando alguna alteración laberíntica, algo con vértigo y nistagmus, ir a buscar alteraciones a este nivel cerebroso, o si se pueden ser corticales. Dentro del síndrome vestibular, ver si esto es periférico, si va asociado con un cuadro tiene un cuadro de resfrío 3 semanas, está con una labirintitis, o tiene una otitis media crónica, o tiene un problema de algún traumatismo, o ya es portador de colesteatomas, que son una especie como de cálculos y producen este tipo de alteraciones vestibulares periféricas, o porque tiene algo central. Y dentro de lo central, entonces tendré que ir a buscar, como en este caso que les conté, hizo un problema isquémico hemorrágico, hizo una hemorragia y con disfunción de toda la región cerebrosa.
pero puede ir asociado a otras patologías, esclerosis, tumores. Las manifestaciones clínicas: el paciente tiene vértigo, tiene mareos. Definir siempre un poquito esto con el paciente. ¿Qué es el vértigo? O sea, yo estoy sentada en mi cama, pero siento que las paredes, los cuadros, todo se caen encima mío. Y el mareo es que yo me muevo, yo soy la que estoy alterándome. Entonces, y buscar los signos, un signo de Romer positivo hacia el lado de la lesión, o lo que se llama la marcha con lateropulsión en lo que se llama la estrella de Babinski, o sea que uno le hace caminar, está haciendo Romer y el paciente está lateralizando, pero como ustedes ven ahí en la imagen, va de un lado para el otro, para el otro, para el otro, está formando como una especie de estrella, por eso se llama así la estrella de Babinski. Y búsquense ahí en mis tapos. Y ya para terminar esta clase, entonces, ¿qué me ayuda a distinguir esto es vestibular periférico o esto es central, ¿no? Si estoy hablando de una patología periférica, el paciente viene básicamente porque tiene intenso vértigo, intenso. Hace pocos días veía un paciente, una señora hipertensa, 80 años, siempre la veo por hipertensión arterial o dislipidemia. Y entraba al consultorio, no tenía cita, y venía dándose de la pared. Y cuando le abrí la puerta, casi se cae, porque tocó la puerta y yo la abrí y ella se estaba apoyando. Entonces, doctora, perdone. Y la terminé de haciendo pasar, estaba con otro paciente, y le digo, señor, ¿en qué la puedo ayudar? Lo que pasa es que he venido a veces a emergencia y desde hace 2 días estoy caminando y me voy hacia los lados y todo se me nubla, todas las cosas se mueven y no sé qué hacer. Bueno, un síntoma importantísimo como el de esta señora era primero el intenso vértigo, todo se le caía encima y había venido subiendo la escalera y agarrándose de las paredes hasta llegar al consultorio. Entonces, no se pueden olvidar, periférico, intenso, vértigo. ¿Qué otra cosa más llamó la atención en esta o qué otra cosa más debo ir a buscar yo en el problema periférico? Estos pacientes refieren, acá en el lado izquierdo, en los signos y síntomas se les ha puesto la dirección de la marcha, si hay nistagmo horizontal, si hay nistagmo vertical, fijación de la visión, si hay vértigo, la dirección del movimiento, dirección de desviación de los índices, dirección de la caída en el Romer y duración. Aquí inmediatamente le preguntó a la paciente, ¿ha tenido algún problema de resfrío en días previos? Sí, hace 2 semanas con tos que duró 15 días, no tomó ningún tratamiento y un poco de disminución, se le tapaba los oídos y el vértigo que lo tenía como 5 días y la marcha, como les mencionaba, en la paciente. ¿Cómo la diferencia si esto pudo haber sido central? El vértigo no es tan frecuente cuando lo tenemos en el componente central, pero le fui a buscar el nistagmus. Le hice la prueba del nistagmus, como les dije, mirando al frente, miro el dedo, lateralizo el dedo, me voy a la cabeza y en la paciente no apareció el nistagmus y el vértigo era intenso. La primera posibilidad que pensé, ha hecho una laberintitis, 2 semanas con problemas respiratorios, sin ningún tipo de tratamiento, entonces hay que dar el tratamiento para ello. El paciente, el componente central, ustedes van a ir a buscar, el nistagmus lo van a encontrar y como les mencionaba, acá está, ¿no? La patología es frecuente tanto en horizontal como que también lo puede encontrar vertical. Yo muy rara vez he encontrado vertical, pero más del 90% es horizontal. Bueno, yo creo que ahí paramos un ratito, un break y para la siguiente